Amén. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Y lo voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4. En esta mañana seguimos con la misma serie titulada No calificado, pero escogido. No calificado, pero escogido. Es un estudio sobre la vida del rey David y en esta mañana vamos a ver un mensaje basado en los capítulos del 15 al 18 de 2 de Samuel. Sé que les invité a que abrieran sus Biblias en Efesios. Vamos a comenzar leyendo Efesios. Pero el título de esta mañana del mensaje es La destrucción que causa la amargura. La destrucción que causa la amargura. Y voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido amargura? Y voy a cerrar mis ojos porque no quiero saber, en realidad. Es una pregunta retórica para que usted examine su pasado, para que usted se ponga a pensar, ¿alguna vez he sentido yo amargura en mi vida? Pues en esta mañana, hermanos, queremos ver lo que una amargura sin entregarse al Señor puede causar, y lo que causa es mucha destrucción. Entonces, por eso titulé el mensaje en esta mañana La destrucción que causa la amargura. Vamos a ver un evento en la vida del rey David y un familiar de él, y cómo la amargura llegó a tal punto que causó destrucción, división, muerte dentro de la familia. Y comenzamos en esta mañana ya tarde con Efesios capítulo 4 versículos 31 al 32, y dice la palabra así: abandonen toda amargura. Hermanos, esto no es una sugerencia, esto es palabra de Dios y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Abandonemos ¿qué primeramente? Toda amargura, toda ira y enojo, que no son lo mismo, pero son primos hermanos. No son primos segundos ni terceros, son primos hermanos, la ira y el enojo con la amargura. También dice gritos y calumnias y toda forma de malicia. Dice, más bien, nos dice, en lugar de eso, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. ¿Cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, hermanos. Efesios nos manda a abandonar toda amargura, a abandonar toda ira, todo enojo, toda gritería, todas calumnias. Y hermano, seamos sinceros, hay veces que nosotros, cuando nos descuidamos en nuestro caminar con el Señor, esas cosas entran fácil. El que no le vaya depositando al Señor, en su vida, cosas del Señor, la oración, la palabra de Dios, empieza a tener una cuenta vacía espiritualmente hablando. Y lo que encontramos dentro de nosotros son iras, son enojos. Una jovencita, mi hija, anoche tuve una experiencia con ella. Llegué yo de comprarle sus útiles para la escuela. Le compré más cuadernos de la que ella me pidió, le compramos más lápices. Y llegamos y usted sabe que los lápices son de color. Y de repente ella, espero nunca veas este video. De repente yo dividí eso. Yo dije, desde el comienzo, no quiero que se peleen. Dividí el paquete de lápices a la mitad. Dije, la primera mitad va a ser de fulana, la otra mitad va a ser de sutana. No quiero aquí discusiones, punto. Si ustedes quieren intercambiarse colores, que sea por acuerdo mutuo y ya. Una de ellas no estuvo satisfecha. Una de ellas se dejó llevar por el momento y se molestó. Yo le dije, mija, eso no es agradecimiento lo que estás haciendo. Y ella se fue molesta. Unos minutos después ella regresa conmigo llorando. Me dice, no sé por qué me pasa esto. Dice, le he pedido al Señor que me ayude. Le he pedido al Señor y no me ayuda, dice. Yo quiero que el Señor me ayude a no ser así. Y no me ayuda. Entonces yo le dije, mija,
el que estés reconociendo en este momento lo que hiciste y vayas con Dios y le pidas perdón y sigas pidiendo ayuda, es como el Señor te está ayudando. ¿Tú crees que si yo le pido al Señor que me dé paciencia, el Señor automáticamente me va a hacer el hombre más paciente del mundo? El Señor va a permitir situaciones en mi vida para que cuando yo me enfrente a esas situaciones, yo reaccione y actúe como un hijo de Dios, como Él quiere que yo actúe. Entonces, hermanos, hay veces que en nuestra vida llegan momentos, aunque sea usted un diácono en la iglesia, aunque sea usted un pastor en la iglesia, no importa quién es usted, aunque usted sea la persona que sea más dedicada y busque más del Señor, si usted se descuida, va a llegar un momento en la que usted puede fallarle al Señor con estas cosas, con ira, con enojo, con gritas, con calumnias y toda forma de malicia. Las cosas las cuales el libro de Efesios nos dice que dejemos a un lado. Es verdad que en la vida hemos recibido golpes fuertes, hermanos. Yo creo que todos aquí podemos decir que hemos recibido golpes fuertes. Han pasado situaciones en nuestras vidas que no pensamos jamás ocurrirían. Y cuando llegan esas cosas fuertes, y a veces que llegan esas cosas fuertes por medio de personas cercanas, por medio de personas que considerabas una amiga o amigo, por medio de personas que eran tu propia familia. Muchas veces, hermanos, nos cargamos con el resentimiento y muchas veces la amargura toma control de nuestro corazón. Y eso a veces pasa, hermanos, porque no perdonamos. Porque cuando llegan las situaciones, hermanos, nadie está exento de fallarnos. El único que nunca nos va a fallar, aunque ayer por un momento mi hija decía, le he pedido y no me ayuda, pero en realidad Dios no le ha fallado. El único que nunca nos va a fallar es Dios, hermanos. Es Dios. Muchas veces nos cargamos de resentimiento, de amargura en contra de las personas que nos hicieron algo a nosotros, que nos insultaron, que nos traicionaron, que divulgaron algo que nosotros les dijimos en confianza. Muchas veces ocurrirá, es posible que va a ocurrir. No debemos vivir nuestra vida mirando, ¿cómo dice esa expresión? Monos con tranchete. Pero sí debemos de ser sabios también a quién le platicamos las cosas, ¿verdad? Pero muchas veces esos sentimientos negativos en nuestras vidas son consecuencia de no perdonar el agravio, de no perdonar el insulto y la traición que se nos hace, hermanos. La historia que vamos a ver el día de hoy tiene un contexto que es importante que usted lo sepa. David tenía un hijo que se llamaba Amnón. Este hijo de Amnón, como él tenía diferentes esposas, no es bíblico tener diferentes esposas, es algo, Dios creó a un hombre y una mujer para que hiciesen su vida, un hombre y una mujer, no dos mujeres con un hombre ni otro tipo de combinación, un hombre y una mujer. Pero David tenía diferentes esposas y tenía concubinas también. No lo aprueba la Biblia. Pero de una de sus esposas tuvo un hijo que se llamaba Amnón. Y este Amnón tenía una media hermana, hija de otra esposa de David, que se llamaba Tamar. Amnón llega al punto que se enamora de Tamar, su media hermana. Y era tanto la obsesión de Amnón por Tamar, que en un momento decide tomar a Tamar, que era su media hermana, a la fuerza, y la lleva y se acuesta con ella. Esto, hermanos, obviamente deshonró a Tamar como deshonraría a cualquier mujer el día de hoy. La deshonró gravemente y fue una afrenta terrible para Tamar. Hermanos, Tamar también tenía un hermano, no medio hermano, un hermano. Y este hermano de Tamar se llamaba Absalón. Este Absalón quedó obviamente enfurecido con Amnón por haber hecho lo que hizo. Su medio hermano, por haber violado a su propia media hermana de Absalón. Pero también Absalón, hermanos, quedó molesto con David
Quedó inconforme con la manera como David, el rey, su padre, había tratado el asunto con su hermana. Y una amargura empezó a crecer en Absalón. Una amargura tal, hermanos, que llegó al punto de vengarse por la violación de su hermana y mató a Amnón, su medio hermano, quien había violado a su hermana. Absalón, hermanos, en ese momento tiene que huir de Jerusalén. Ahí vivía juntamente con el resto de la familia del rey y estuvo en el exilio por mucho tiempo. No se le permitía regresar a Jerusalén. Pero después de un tiempo se calmaron, el enojo se calmó y Absalón se las ingenió para que el rey David lo dejara regresar a Jerusalén. Pero al principio le dijo: puedes regresar, pero no puedes ver al rey. Después de otro tiempo, Amnón se las vuelve a ingeniar y manda mensajes, etc. Y David permite que entre a la presencia de él, que era el rey. Pero Absalón, hermanos, aunque pareciera que las cosas se van arreglando, él siguió con su amargura en su corazón. Absalón siguió con esa amargura y forma un plan de traición contra su padre, el rey. Y empieza a ganarse el favor del pueblo. Vamos a leerlo. Vamos a ver el primer punto: la amargura nos lleva por caminos de destrucción. Le pido que abran sus Biblias, 2 Samuel 15, 1 al 6. Leamos. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era y Absalón aseguraba. Absalón le decía esto: tu demanda es muy justa. Les daba la razón. Dice: es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Como decir, el rey está muy ocupado, no tiene tiempo para ti. Entonces enseguida añadía, dice el versículo 4: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acercaba, dice el versículo 5, para postrarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. El pueblo empezó a amar a Absalón, el que había estado desterrado, el que no se le permitía llegar a Jerusalén, ni siquiera entrar a la presencia del rey. Pero después de un tiempo con escoltas y con esa las ingenia, él tenía un plan. Esa amargura seguía creciendo en su corazón y tenía un plan de ganarse el favor de toda la gente. Absalón se paraba en la entrada de la ciudad, hermanos. Interceptaba a todo el que venía para ver al rey, porque él quería mostrar una fachada, una imagen falsa delante del pueblo. Absalón les ayudaba, los consolaba, los besaba, se iba ganando el favor de la gente. Y la amargura puede hacer a una persona fría y calculadora, hermanos. Cuando no estamos con nuestros ojos puestos en Cristo, la palabra del Señor dice que pongamos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo y vemos las situaciones que quedan a nuestro alrededor, es momento en la que el enemigo puede empezar a maquinar y a obrar cosas dándonos consejos. Y si no estamos mirando al Creador, si no estamos con nuestros ojos puestos en nuestro Salvador, empezamos a ponerle atención a lo que el enemigo nos dice. Y a veces el enemigo usa personas a nuestro alrededor para decirnos: ¿cómo vas a dejar que te haga eso?
¿Cómo va a ser posible que después de tanto tiempo que tú le tenías confianza, que era tu amistad, que era tu familiar más cercano, ahora te traicione de esta manera? La amargura puede hacer a una persona fría y calculadora y despiadada. Absalón estaba preparando un ataque, hermano, en contra de su propio padre, y esto revela exactamente el carácter de Absalón. ¿Usted cree, hermanos, que cuando una situación difícil se presenta delante de usted, usted cree que usted actúa de una manera que no demuestra su carácter? La situación difícil enfrente de nosotros en realidad demuestra quiénes somos. Y el Señor permite las situaciones difíciles en nuestra vida para revelarnos a nosotros, no porque Él no sepa quiénes somos, no porque porque Él no sepa cómo es que nosotros cojeamos a veces, sino porque Él quiere que nosotros sepamos, que nos demos cuenta la situación en la que nosotros estamos viviendo. La reacción a las situaciones difíciles demuestran tu estado, tu carácter, tu nivel de espiritualidad, tu cercanía, tu comunión con Dios. Y el Señor permite estas situaciones para ayudarnos a nosotros, es para nuestro bien. Hermano, Absalón bien hubiese podido ser un buen próximo rey de Israel, era el hijo del rey. Y en aquel tiempo, el hijo del rey, el hijo mayor principalmente, pero también otro hijo de rey pudiera venir a ser el próximo rey. Se heredaban los tronos, se heredaban los reinados. Y Absalón hubiese podido haber sido un buen rey, próximo rey de Israel. Era talentoso, tenía capacidad de crear relaciones con la gente, sabía formar estrategias. Pero estas cosas, estas habilidades, estas cosas buenas que él tenía, habían sido usadas de una manera negativa, porque su amargura había sobrepasado su integridad. Su amargura había pasado su piedad y su justicia. Su amargura había hecho nula la comunión con Dios. Dice Proverbios capítulo 13 versículo 6: la justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Cuando la amargura se deja crecer, es como una bomba de tiempo, hermanos, que pronto, tarde o temprano, traerá destrucción y tarde o temprano explotará. No sé a quién Dios le está hablando. Hay personas posiblemente en este lugar que están pasando por una amargura profunda y están enojados con alguien del pasado, alguien del presente. O posiblemente Dios te está dando un aviso porque vendrá algo a tu vida en la cual podrás formar la amargura si no tienes tus ojos puestos en Él. Cuando la amargura se deja crecer, es como una bomba de tiempo, y Absalón le miente al rey en un momento, le dice: ¿sabes qué? Déjame salir a ofrecer sacrificio. Él mintió diciendo que iba a hacer algo bueno, pero él tenía los planes de hacer algo desastroso, una destrucción, y él sale de Jerusalén. El rey le da permiso, y dice el versículo 10 de 2 Samuel 15: pero al mismo tiempo que él sale, al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Era un golpe de estado que él estaba planeando en contra de su propio padre. Esta era la señal, hermanos, para activar el golpe de estado. La historia nos dice que lo siguieron 200 oficiales a Absalón. Inocentemente, no sabían por qué Absalón estaba saliendo en realidad. También Absalón consiguió el respaldo religioso del sacerdote Ahitofel, un personaje clave para su plan, hermanos. Dice 2 Samuel 16:23: en aquella época recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Quería un respaldo religioso, pero Dios no estaba con él.
Él había traído al sacerdote Ahitofel porque la gente pensaba, todo lo que dice Ahitofel viene de Dios, cuando no era así. Absalón encubrió su plan malévolo detrás de cortinas piadosas. La amargura lo hizo un hipócrita. Hermanos, ¿qué motivaciones tenemos cuando hacemos las cosas? Hacemos cosas buenas o piadosas con motivaciones equivocadas. Eso es lo que estaba haciendo Absalón. Y la conspiración ganó fuerza. Absalón luego logra dar el golpe de estado, y para evitar un enfrentamiento con su propio hijo y evitar que la sangre de los israelitas fueran derramados, ¿sabe lo que hizo David? ¿Se levantó en guerra contra Absalón? No. Él decidió dejar el trono. Veamos el segundo punto. La amargura te desvía tras consejos equivocados y la necedad. Vayamos al versículo 20 de 2 Samuel 16. Y dice así: luego dijo Absalón a Ahitofel: danos tu consejo. ¿Qué debemos hacer? Recuerde, ya David se fue del palacio. Ya el golpe de estado fue dado. Ahora Absalón estaba en el trono, reinaba. Y le pregunta a Ahitofel: ¿qué debemos hacer? Ahitofel respondió, dice el versículo 21, acuéstese usted con las concubinas de su padre, o que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que usted se ha hecho odioso ante su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Haz eso para que demuestres tu poder, tu fuerza. Entonces dice el 22, entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel, como leímos antes, era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Instalaron una tienda, algo en la azotea. Absalón hizo caso al consejo de Ahitofel. Estas concubinas David las había dejado en el palacio cuando él se fue para que cuidaran del palacio. Y no era lícito, hermanos, para un hijo de David tomar las concubinas de su padre. Pero esta acción, hermanos, era desagradable ante Dios y el pueblo, y también es desagradable al pueblo, y una afrenta en contra de su padre. Absalón estaba actuando neciamente por venganza. ¿Por qué? Porque la amargura reinaba en su corazón. Esta era la misma azotea de la cual David, vimos la semana pasada, había visto a esa mujer que se estaba bañando, que después eso lo movió a tomar una mujer ajena, a mentir, a formar un plan también él malévolo y mandar matar al mismo esposo de esa mujer para después quedarse con ella como su propia mujer. Era la misma azotea donde estaba Absalón cometiendo esta grave acción. Las mismas acciones necias de David ahora se miraban en las acciones de su hijo. En tiempo atrás se paseaba David y ahora este Absalón se encontraba en el mismo lugar, en el mismo camino de necedad. Y Absalón se encontraba cegado por la amargura, por el pecado. Pero veamos, hermanos, lo que hizo David. Vamos a ver el tercer punto. ¿Cuándo le llevamos el dolor a Dios y vencemos la tentación de la amargura? Hermanos, antes de leer la escritura, ¿usted cree que David no podía caer en amargura? ¿Usted cree que David no tenía, hasta hablando humanamente, hasta el derecho de ir en contra de su hijo? Era su hijo quien le estaba levantando un golpe de estado a él. Él en ese mismo momento, en lugar de salir del palacio, pudiese haber llamado sus tropas para enfrentarse con su propio hijo. Él podía haberlo hecho, pero no lo hizo así. David podía haber caído en amargura. Su mismo hijo había matado a su otro hijo. David lo había perdonado por haber levantado la espada en contra de su hermano, y David había restituido a Absalón a su lugar de príncipe. Ahora este mismo hijo atentaba contra él. Y no solamente, no crea que Absalón estaba tranquilo, ya se fue el rey, ya dejó el palacio, dejó el trono, ya me abrió el camino a mí, ya lo voy a dejar en paz. No,
Absalón estaba buscando matar a su propio padre. Estaba buscando matar a David, hermanos. Imagínense lo que hace la amargura en la vida de una persona que se descuida. Imagínense lo que puede hacer un hombre o una mujer que se dice ser cristiana y a lo mejor lo es, pero que se descuida del camino correcto. Empieza a actuar de manera incorrecta, empieza a hacer cosas que le ofenden a Dios. Es por eso, hermanos, que no podemos vivir una vida sin la oración, hermanos. No podemos. Por ahí han dicho que la oración es la espina dorsal de un cristiano. Es verdad que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros si somos sus hijos. Y es verdad que Él es el que nos guía, que Él es el que nos ayuda. Es verdad todo eso. Pero tenemos una responsabilidad. Es verdad que el Señor nos ha justificado. Si somos sus hijos, el Señor nos ha justificado, nos ha declarado libres de tener que pagar el precio por nuestro pecado. Es verdad que el Señor obra en santificación en nuestras vidas, que Él va poco a poco limpiando nuestras vidas. Pero en este punto, no en el de justificación. El de justificación es una obra de Dios. Pero en el momento cuando entramos en el momento de santificación, después de haber recibido al Señor, después de haber llegado a ser hijos de Dios, comienza un proceso de santificación en nuestras vidas. Y en ese proceso tenemos responsabilidad. Cada uno de nosotros, hermanos, hay un dedo apuntando para allá, pero hay otros que me apuntan a mí. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos enfocados en el Señor. Y vienen diferentes situaciones a la vida, diferentes ocasiones, diferentes eventos que nos pueden mover a quitar nuestra vista del Señor. Pero es necesario que usted, como un hijo de Dios, se mantenga orando, se mantenga leyendo la palabra. Hermanos, como cuando usted ora, usted le habla a Dios. Cuando usted lee la palabra, el Señor le habla a usted. Y cuando usted lea la palabra, hermano, no solamente la lea como un acto religioso, ¿verdad? Ya leí un capítulo entero, ya me siento bien. Ya es suficiente para 2-3 días. Cuando usted lea la palabra, léala. Enfóquese en lo que la Biblia le está diciendo y pregúntese preguntas. ¿Qué me está diciendo el Señor con esta escritura? ¿Qué ejemplos buenos veo en esta escritura que yo debería de seguir? ¿Qué ejemplos malos estoy viendo en esta escritura, como lo que estamos viendo en este momento, que yo no debería de seguir? ¿Cómo es que el Señor está confrontando un pecado en mi vida? ¿Cómo es que el Señor me está animando? ¿Qué promesas me está haciendo el Señor a través de la escritura? Tenemos que, hermanos, muchas veces a nosotros los cristianos nos acusan de que somos personas que cuando entramos allí a ese lugar, como que si hubiese un canasto donde nos quitamos el cerebro y lo aventamos allí y nos metemos adentro y todo es pura emoción. El Señor nos hizo entes emocionales. Él nos creó con emociones, pero también Él nos creó con un raciocinio para pensar. Es por eso que nosotros no podemos leer la palabra, simplemente leerla, porque usted la lee de principio a fin y dice, ya leí, no me fijé en lo que decía, nada más la leí. Entonces estamos en un acto meramente religioso. Lo religioso no le agrada a Dios, hermanos. En esta mañana hemos llegado aquí no porque queremos ganarnos el favor de Dios. Si usted es un hijo de Dios, su posición en Cristo es perfecta. Su posición es perfecta. Y usted ya es salvo. No se puede ganar más favor de Dios que el que nos dio cuando nos hizo aceptos en su Hijo Jesucristo. Venimos aquí en obediencia, no como un acto religioso, porque amamos a Dios, porque queremos obedecer a Dios. Es por eso que venimos. No venimos aquí a mirar a el hombre que se para aquí, a hablar. A veces se pasa el tiempo y habla mucho. No venimos a ver aquí a las personas que están tocando, que están cantando. Venimos aquí a como congregación obedecer a Dios. Dice la palabra del Señor que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay veces que personas dejan de congregarse.
sino que dice ahora que el tiempo está más cerca, lleguemos, animémonos los unos a los otros. Venimos aquí a unirnos en canto con ayuda de los hermanos que nos dirigen para alabar a Dios. Venimos aquí, hermanos, a estudiar su palabra. Venimos aquí a que el enfoque sea de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, leámosla no como un acto religioso. Cuando oremos, nada más me pasa a mí, que cuando yo me pongo a orar, de repente me da sueño. ¿O también le pasa a usted? Gracias por su honestidad, hermano. Cuando oremos, hermanos, seamos intencionales. Si usted de repente dice, no sé qué orar, no sé qué decir, esta no es una prédica sobre la oración, no es una prédica sobre la lectura de la palabra, pero yo le puedo dar un consejo sobre la oración. Si usted ya no sabe qué decir, ya le dio gracias a Dios, fue agradecido, le expresó sus peticiones y todo eso terminó en 2 minutos. Y dice, no, y usted se siente, yo tengo que pasar más tiempo con Dios. Abra un salmo de la palabra, lea un versículo y ore el salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pause, no siga leyendo el salmo. Señor, gracias te doy, porque yo puedo alzar mis ojos a los montes, y aunque yo no te pueda ver, yo sé que tú eres mi socorro. Yo sé que tú, quien hiciste los cielos y la tierra, está allí para ayudarme en todo momento de mi caminar. Y usted puede seguir orando sobre ese mismo versículo 1 y después ir al versículo 2, leerlo y orar ese versículo 2. No tenemos que decir a Dios, haga eso. Esa es una buena estrategia. David en este momento pudiera haberse amargado, hermanos. Su hijo atentaba en contra de su misma vida. Le había dado un golpe de estado. Un golpe de estado, hermano, no es para que su padre desapareciera, como ya dije, quería matar a su propio padre. David decide dejar el palacio antes de derramar la sangre de los israelitas, incluso aquellos que lo habían traicionado. Pensó en no arriesgarlo los que aún seguían a su lado. No pensó en sus propios intereses. Él podía haber dicho, no, este trono es mío, el Señor me lo dio, nadie me lo va a quitar. Y era verdad. Pero no pensó en él mismo. Veamos lo que dice 2 Samuel 15:14. Dice, entonces David dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí. Tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá a la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Él decide comprar tiempo para actuar dentro de un ámbito más calmado. Él sabía que estando en Jerusalén iba a llegar las tropas de Absalón y él no iba a tener tiempo de hacer un buen plan. Él no quiso actuar neciamente. Hermanos, cuando nosotros actuamos rápidamente delante de una situación difícil y decidimos, esto es lo que voy a hacer, nos comportamos como necios, dice la Escritura. Proverbios 19:2 dice, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. La prisa es madre del error. No hagamos nada sin pensarlo. Y podríamos agregar algo más, hermanos. La Escritura también nos dice que llevemos al Señor nuestras cosas en oración. Han habido momentos en los que usted había podido actuar. A lo mejor han habido otros momentos en los que usted actuó rápidamente y no se detuvo a pensar y no lo llevó a la oración. Si estás en un día en el trabajo y de repente te mandan un correo electrónico que te calienta la sangre y hasta cambia el color de tu piel de tan enojado, está bien, escribe el mensaje, pero no lo mandes. Espera 24 horas, espera unas horas, después ve el mensaje y vas a ver que las palabras que tú habías escrito originalmente, tú vas a decidir cambiarlas de una manera diferente. Es bueno pensar, y es lo que está haciendo David.
Segunda Samuel 15, 30 y 31 dice: David por su parte subió al monte de los olivos llorando. Su corazón estaba quebrantado. Llorando, dice, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David, ¿qué hizo? Ahí está la clave. Esa es la diferencia entre Absalón y David. Absalón vio una injusticia y fue injusticia el que Amnón tomara a su hermana a la fuerza, fue una injusticia. Absalón miró, calculó, después mata a su hermano Amnón. Absalón no estuvo contento con lo que David hizo al tratar este asunto, pero en lugar de haber llevado su queja, su necesidad ante Dios, él empezó a calcular un plan. Sí se detuvo. Se fija, nos podemos detener para pensar equivocadamente, como también para pensar correctamente. David, en lugar de actuar inmediatamente, él se detiene y dice la palabra en el versículo 31. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. David oró, hermanos. Esa debe de ser nuestra respuesta ante las situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes oran cuando se presenta una situación difícil? Pregunta retórica, pregunta de examinación, de autoexaminación, de que haga usted un examen propio, así como yo lo hice cuando yo estaba escribiendo esto. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a orar cuando se nos presenta una situación difícil? No estoy diciendo varones, hombres de casa. No estoy diciendo que cuando de repente a la medianoche, el otro día me levanté a la medianoche, eran las 3:29 de la mañana. Oí que alguien estaba apagando la alarma. Y yo dije, ¿qué? ¿Quién está apagando la alarma? Yo no estoy diciendo, varones, que si de repente usted escucha algo, se quiebra una ventana y empieza a meterse un ladrón. Hermanos, no se ponga a orar en ese momento. No se arrodille y diga: Señor, ayúdame, que mi puntería, o sea, estoy hablando del puño, ¿verdad? No de otra cosa. Que mi puntería sea acertada. No, ese no es un momento de orar, hermanos. Sí, soy pastor. Sí, creo que le estoy dando un consejo bueno. Ese es el momento de actuar. Porque usted ya se pasó el día orando, porque usted ya oró todos los días. Ese es el momento de actuar. Pero en los momentos que no son como esos, en los que usted puede tomarse un tiempo para orar, lleve todo al Señor. Pídale a Él sabiduría, pídale que Él le guíe en sus pensamientos, en sus acciones, en sus sentimientos. No confíe. Hoy en día el mundo te dice: haz lo que te haga sentir bien. Si se siente bien, hazlo. El corazón, hermanos, dice la palabra del Señor, que es engañoso, perverso, engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No podemos decir: haz lo que te dicte tu corazón. Ese es un dicho muy famoso hoy en día. No podemos decir: quiérete a ti mismo, porque si te quieres a ti mismo es la manera como vas a querer a los demás. Eso no es bíblico, hermano. No se ponga a escuchar filosofías humanistas, porque le aparecen en sus shorts de YouTube, le aparecen en sus, no sé, son shorts en YouTube, no sé cómo se llaman en Facebook, pero aparecen con unas melodías bien bonitas, ¿verdad? Unos paisajes y una voz así gruesa de un hombre maduro, de sabio, y dice: quiérete a ti mismo, porque si no te quieres tú no vas a poder querer. No, hermanos, la palabra del Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz todos los días y sigamos al Señor. La palabra del Señor dice: sufre el agravio. Sufre el agravio. No nos pongamos, cuando no estamos en la palabra, empezamos a escuchar esas cositas. Y de repente, pues yo escuché que dijera, que dice un buen consejo de un sabio de la antigüedad: que siga lo que me dicte mi corazón. Tu corazón te va a engañar. Cuando tú presentas delante del Señor tu queja, ahí sí llora, ahí sí grita, ahí sí dile al Señor como le dijo David al Señor: Señor, que sus planes fracasen,
Que si hay mentira en sus labios, ciérrale la boca, tápale la boca. Defiende la integridad, Señor. Derrama tu alma, pídele al Señor, ¿qué debo de hacer, Dios? ¿Qué debo de hacer? Nos dice la historia, hermanos, que Absalón salió a buscar a su padre juntamente con su ejército y se fue a la guerra contra su padre. Y David preparó a su ejército para una defensa militar, pero dio una orden específica. ¿Cuál fue la orden? Segunda de Samuel 18:5. Además el rey dio esta orden a Joab. Joab era el general, pero se la dio a Joab, Abisai e Itai. Dijo, por consideración a mí, por mí, dijo, traten con respeto al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron la instrucción o las instrucciones que el rey dio a cada uno de sus comandantes acerca de Absalón. El corazón del rey, hermanos, en lugar de caer en la amargura, tenía compasión. Tenía compasión. Y usted dirá, pues es que era su hijo. Hermanos, era un hijo malvado. Era un hijo que había maquinado, guiado por la amargura, cosas terribles. Pero el corazón del rey estaba actuando compasivamente hacia aquel que lo había traicionado. No hizo caso a la tentación de la amargura. Nos dice la historia, hermanos, que Absalón muere en la batalla y David es restituido al trono. Estamos dándole un fast forward a la historia. Ya David había caminado lejos de Dios anteriormente. ¿Se recuerda la semana pasada lo que hablamos? Todo lo que hizo David. Ya había caminado lejano de Dios anteriormente. Y lo que vivió en este momento fue resultado de los pecados del pasado. ¿Se recuerda cuando Natán se le acercó a David después de que David tomó la mujer ajena, se acostó, trató de mandar al esposo a que durmiera con ella para que el hijo que la mujer estaba esperando pensara la gente que era del esposo y no de David? Y luego cuando eso no le resultó, mandó una carta con Urías a el general y le dijo, ponlo en lo más fuerte de la batalla para cuando llegue el enemigo, cuando la batalla sea más fuerte, él muera. Eso era de Dios. David, el cantor de Israel. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el que escribió tanto salmo tan bello, inspirado por el Espíritu de Dios. Comete todos sus pecados. Por eso es que Natán vino y le dijo la historia. No quiero repetir todo porque eso ya fue de la semana pasada. Le dijo la historia de aquel hombre rico que tenía muchas ovejas, pero le quita la única oveja a un hombre pobre para cocinarla y dársela a un invitado que tenía. David se enfurece y le dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Teniendo mujeres, teniendo concubinas, vas y le quitas la única ovejita que tenía Urías, la única mujer que tenía. Y dice la palabra del Señor que Natán le dijo que había sido perdonado, pero el hijo que estaba esperando moriría. A David también se le dice en la palabra que la espada jamás iba a retirar de su casa. Hijo matando hijo, se cumple. Natán también le dice, lo que tú has hecho a escondidas, Dios permitirá que suceda a la vista de todos. Y vemos a Absalón en la azotea, acostándose con las concubinas de su padre. Todas esas cosas que están sucediendo ahorita eran consecuencias de un corazón que se retiró de la comunión con Dios. Ya David había caminado fuera o lejano de la comunión con Dios. Ahora estaba enfrentando las consecuencias de su propio pecado. Hermanos, el orar nos hará libre de caer en amargura y otros pecados. El orar sobre la situación difícil es confiar en que Dios está en control y todo resultará conforme a su voluntad, a su debido tiempo. El orar te va a ayudar a esperar. El orar, hermanos, te va a ayudar a confiar de que Dios en su momento, porque Él sabe mejor que nosotros, en su momento Él va a arreglar la situación. El confiar en Dios es esperar en Dios, es estar tranquilo
en que Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Muchas veces nosotros estamos, pasa una situación, un hermano difícil y le decimos, hermano, no te preocupes, porque la palabra del Señor dice que todo obra para bien. Y no está mal decir eso, hermanos, es verdad. Todo obra para bien, es verdad, es una promesa de Dios. Todo obra para bien. Y nosotros somos los primeros en recordar esa escritura y decimos, sí, Señor, yo sé que todo obra para bien para aquellos que te aman, para aquellos que son llamados conforme a tu propósito, como dice Romanos 8:28. Pero hay un versículo que sigue después de Romanos 8:28. No es el único. Y ese versículo se nos olvida muchas veces. Y ese versículo dice, el versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Estás pasando por una situación difícil económicamente? Todo va a obrar para bien. El Señor al final, hermanos, es el que suple toda necesidad. Pero en el proceso, Él está transformándote según la imagen de su Hijo. El dolor es un instrumento que Dios usa en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de su Hijo. La espera, que a todos nos encanta, ¿verdad que no? Es un instrumento que Dios usa para formar a su Hijo, transformarnos a la imagen de su Hijo. La situación difícil Dios las usa para formarnos, hermanos. Es verdad, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que son llamados de acuerdo con su propósito. Pero antes de que Dios dé la respuesta, antes de que Dios supla el dinero, antes de que Dios dé sanidad en medio de la enfermedad, antes de que Dios traiga esa reconciliación y limpie tu nombre después de tantas cosas que se han dicho en tu contra, Dios está trabajando en tu corazón. Dios está moviendo en tu vida, se está moviendo en tu vida, trabajando en tu corazón, transformándote a la imagen si tú pones tu vista en Él. Porque puedes actuar como Absalón y dejar que la amargura te lleve por caminos incorrectos, dejar que la amargura te lleve a maquinar cosas que a Dios no le agradan. Pero ese no es el punto. El punto es que Dios use las situaciones de nuestras vidas para hacer lo que David hizo. En lugar de someternos ante la amargura, orar. Se necesita orar, hermanos, y confiar en Dios y no sucumbir bajo la amargura. ¿Qué es amargura? Posiblemente debí de decir esto al principio. Creo que todos conocemos lo que es amargura. Pero el significado de esta palabra, hermanos, es algo afilado, no agradable al gusto, venenoso. La amargura es un estado mental o emocional que va desgastando a la persona y puede resultar en una tristeza profunda que va envenenando el cuerpo entero poco a poco. La amargura mueve a la persona a aferrarse a los sentimientos de ira. La amargura se resiste a la reconciliación y crea el odio en el corazón. Una persona gobernada por la amargura se encuentra continuamente repasando los hechos que la llevaron a la amargura. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Y se pasan repasando esa misma traición que se les hizo, esa misma palabra de infamia que se estuvo diciendo en su contra. Hermanos, es verdad que el que perdona no olvida. Pero cuando lo recordamos, si en verdad le perdonamos, cuando lo recordamos, no lo recordamos con amargura en nuestro corazón, con enojo, con ganas de que desquitarnos. Ya no. Nos acordamos como algo que sucedió en el pasado, pero seguimos en la paz del Señor porque Él nos ha ayudado a perdonar. La amargura, hermanos, no solamente afecta al que está amargado, sino que tiene el potencial de amargar a los que están a su alrededor. Por ahí hemos escuchado, hermanos, hombres que dicen, ay, estoy cansado de esta mujer que nada más vive amargada. La amargura contagia, es contagiosa.
La amargura se la puede llegar a compartir, dice Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote a causa y cause dificultades y corrompa a muchos. Lleve su amargura a Dios. Hoy es día, hermanos, de terminar con esa amargura del pasado. Hoy es día de terminar con eso y entrégaselo al Señor. Vuelvo a repetir lo que leímos al principio, Efesios 4. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios, los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios nos perdonó, así nos manda Dios a perdonar. ¿Hay algo que Dios no nos ha perdonado? ¿Hay algo que aún debemos delante de Dios? No. Si nosotros hemos venido contritos y humillados delante de Dios, Él ha perdonado toda deuda. La cura para la amargura, hermanos, es entregarla a Dios y perdonar de verdad. ¿Qué es perdonar, hermanos? Perdonar es borrar la deuda. Perdonar es borrar la deuda. Bórrale la deuda a quienes tú piensas que te deben. Perdonar no es decir yo perdono pero no olvido. No seamos hipócritas cuando decimos perdonar. El Espíritu Santo nos puede ayudar, hermanos. Debemos saber perdonar. Tenemos el ejemplo máximo en el Señor Jesús. ¿Sabía usted, hermanos, que el no perdonar es pecado? El no perdonar es pecado. Muchas veces decidimos no perdonar, aunque Dios nos ha perdonado tanto, decimos no vamos a perdonar. Y decimos, sí, yo sé que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él perdonó a fulano de tal. Esa persona me hizo daño a mí y esa persona Dios ya lo perdonó, pero yo no lo perdono. ¿Sabe usted lo que está diciendo con eso, hermanos? Que no se encuentre usted nunca diciendo eso. Cuando usted dice, Dios lo habrá perdonado, pero yo no lo perdono, lo que en realidad usted está diciendo es que su justicia es más perfecta y más alta que la de Dios. Usted está diciendo, el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para perdonarme a mí los pecados, pero yo no perdono a esa persona porque yo soy una persona más justa que Dios. ¿Habrá quien pueda decir eso? Pero muchas veces, hermanos, cuando no perdonamos, estamos haciendo y diciendo eso sin palabras. No perdonar a alguien es equivalente a que tú te tomes veneno deseando que la otra persona se muera. Que no sea así, hermanos. Dejemos toda amargura, todo enojo. El perdón es bueno para nuestro cuerpo, para nuestra alma y nuestro espíritu. La falta de perdón planta una raíz de amargura en nuestra vida. Nunca somos más, hermanos. Quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Quiero dejarte con este pensamiento, hermano. Nunca eres más como Cristo. O podríamos decir, nunca eres más como Dios. Nunca te vas a parecer más a Dios que en el momento cuando tú perdonas a otra persona. Que en el momento cuando tú decides liberar a esa persona de una jaula y darte cuenta que la que estaba enjaulada eras tú. La palabra del Señor es clara, hermanos, y nos dice que dejemos toda amargura, toda ira, todo enojo. No caigamos en la amargura, no caigamos en caminos que Dios no le agradan. Lleva tu amargura, hermanos, si así queremos decirlo. Si estás viviendo una amargura, llévasela a Dios. Él sabrá aliviar tu corazón, traer sanidad a ti. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios justo, el Dios bueno y bondadoso. El Dios, Señor, que a través de los tiempos nos ha mostrado, Señor, que es bueno obedecerte.
que debemos, Señor, hacer lo que tú nos mandas, Padre. Yo no sé si hay personas aquí, Señor, que están viviendo tiempos de amargura en sus vidas, pecados no perdonados, Señor, afrentas, traiciones de otras personas que aún viven, que aún, Señor, causan enojo, ira, amargura en sus corazones. Yo te pido, Señor, que en este momento tú les ayudes y les guíes a entregar todo esto delante de ti, y que puedan, Señor, ellos mismos sentir ese alivio, ese bálsamo, Señor, dentro de sus corazones, de un actuar del Espíritu Santo que llega a sus vidas y quita todo dolor, corrige toda situación dentro de sus vidas. Yo te pido, Señor, que si hay personas aquí que han causado ese dolor, sin que la otra persona, Señor, tenga que esperar, y que no esté esperando, Señor, pero que las personas que han causado dolor, tú las muevas a reconciliación, a pedir perdón, Señor. Aun cuando ya te hayan pedido a ti perdón, tu palabra nos enseña, Señor, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Yo te pido, Señor, que tú guíes a tu pueblo. Es tu iglesia, Señor. Tú pagaste el precio por ellos. Te pido que nos ayudes a crecer. Sigue transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Para tu gloria lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.